Bienvenidos, bienvenidos a todos. Muy buenas tardes, porque no, buenas noches, ya oscureció ya, así que todas las 20 horas ya oscureció. Así que damos las gracias a quienes están aquí con nosotros y Alberto, ahí, gran amigo ya, ahí, un experto en la ufología. Y bueno, me perdí lo del día de ayer y justamente es para que, y quienes lo vieron, porque esto después lo subimos al canal, nuestro canal de YouTube también. ¿Qué es lo que está pasando en los Estados Unidos de Norteamérica? Digo yo ahí, ¿por qué solamente que pasa en Estados Unidos, que no existen más países en el mundo? Así que, ahí Alberto, ¿cuál fue tu opinión ahí con respecto al tema este de estos desclasificados, de estos agentes en Estados Unidos, que la verdad es que eh, en mi opinión personal, voladores de luces que para poder ocultar lo que se está posiblemente ahí con todas estas cosas que están pasando con las guerras en Ucrania y Estados Unidos, o sea que Rusia y Estados Unidos ahí quieren meter la cuchara ahí, a lo mejor. ¿Será algo así? Mira, ayer nos tocó, no mentira, bueno, el mismo día 26, el 27, el 28, el 29, el 30, viejo, todos los días me han tocado programas tocando el tema. Y lo reconozco que ha sido grato, porque es un tema ufológico, es un tema que a mucha gente le agrada. Reconozco que hay una gran cantidad de gente que cree que esto es solamente un volador de luces, que simplemente es una tapadera para problemas internos de Estados Unidos, que tiene que ver con las peripecias del hijo de Joe Biden, que tiene que ver con el conflicto militar con Ucrania-Rusia. Es evidente, hay muchas situaciones para las cuales extemporáneamente, sin que haya habido un avistamiento, sin que haya habido un encuentro de algo, cuerpos, armas, naves, cosas extrañas, tal vez sí descubrimientos del espacio que han sido posiblemente tapados por esta situación. Algunas cosas que no son menores, ¿eh? Se ha descubierto, ponte tú, que la antigüedad del universo no son 13.700 millones de años, lo cual es gravísimo. Es gravísimo porque toda la historia que nosotros conocemos de nuestro entorno y lo que nosotros hemos podido ver dice que tenemos esa distancia, y resulta que hoy día se dice que no lo es, que es al menos de 27.000 millones de años, con lo cual se está extendiendo mucho, lo que nosotros no vemos, porque ahora los nuevos telescopios están observando cosas que van mucho más allá de lo que habitualmente se había visto hasta ahora. Entonces, el telescopio James Webb ha hecho un milagro, que es poder observar cosas que no existían, cosas que eran imposibles. Tú no dices, pero llega tanto. Pero obvio, si nosotros podemos ver y lo asociamos con el tema ufológico, es evidente que si estamos viendo cosas que están aún más allá de lo que nos imaginamos, se abren mucho más las expectativas de las proyecciones de vida en el universo que pueda llegar a la Tierra, que puede haber llegado a la Tierra o que podría llegar eventualmente a la Tierra. Con lo cual, los temas para taparlo, no vamos a meternos en el tema chileno, compadre. No, no, olvídate. No, 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 no. Hasta el día 26, yo diría que el 90% de los programas que yo tenía eran específicamente políticos, la gran mayoría obviamente por la contingencia interna, lo que había pasado con la gira del presidente en Estados Unidos, la petición de plata, el problema de las concesiones, el problema de las fundaciones, el problema del incendio del robo. Ese era el tema principal, esa es la realidad, ese era el tema. Hoy día no, hoy día cambió el enfoque y nos vamos directamente a lo que es la parte ufológica. Tu Sí, pregunta. sí, mira, y hay una cosa que lo que está pasando, que después de este como desclasificado de estos agentes, han estado saliendo otras cosas nuevas, como una señal que viene del espacio que supuestamente dicen que viene del futuro. Así lo leí. Viejo, tú tienes que tener mucho cuidado cuando dice parece, es probable, posiblemente, podría ser, porque eso es una incerteza. Ahí no hay certeza científica ni nada, es una simple, vulgar y común especulación. Así de fácil. Tienes que tener mucho cuidado cuando te meten la palabra, mira, podría ser una nave espacial que vino de Saturno. La verdad es que no es así. Eso quiere decir que no tienen ni idea. Es una especulación periodística. Aunque sea científica, es una especulación periodística. Yo soy cruel como analista político, ¿eh? Fíjate que he estado en el Palacio de la Moneda, he estado en agrupaciones políticas, he conversado con 3 presidentes de Chile, me ha tocado estar en el segundo piso muchas veces. Oye, si yo no solamente persigo platillos voladores, compadre. Yo tengo una vida diferente, una situación muy marginal, distinta a la que normalmente toda la gente conoce. Pero hay muchos que me conocen más por el área política que por el área ufológica.
Entonces, uno tiene que ser súper frío y leer entre líneas, leer la palabra clave es súper importante. Cuando te dicen, podría ser, listo, es una creación, es muy intelectual, muy bonito, podría ser lindo el artículo, pero no es nada certero, no es nada que indique lo que pasa. Como por ejemplo, este investigador, este hombre de inteligencia, este expiloto de caza, que tiene experiencia también y que trabajó en la inteligencia del Pentágono, él no dice que él vio algo, él no dice que él observó cuerpos, dice que le contaron, que es distinto a que él los haya visto. Es que Claro. él conversó con 30 personas, ok, conversó con 30, me parece excelente. Ah, pero no puedo dar los nombres porque esto requiere secreto, privacidad, se lo puedo contar en privado. Ok, hace un poco más de un año atrás, cuando hicieron lo mismo, fueron los dos asesores de inteligencia del Pentágono, estuvieron en el Congreso de Estados Unidos, hablaron no en el subcomité de defensa, porque esto era el subcomité de defensa y seguridad nacional. Ese es el comité en el que estaban. La otra vez fue ante el Congreso pleno. Y dijeron, bueno, 1 hora y fracción para el pueblo y 3 horas en privado. ¿Qué es lo que has sabido tú de las 3 horas en privado? Nada. Entonces ahora Claro. vienen de nuevo con el mismo show y todo el secreto de los nombres de los científicos, de las personas que trabajaron, de los secretos de dónde están los cuerpos, de cómo son, cero. Es solamente una especulación fantasiosa de la cual nosotros hasta el momento no sabemos absolutamente nada. Quisiéramos creer que cuando se refiere muy pomposamente a cuerpos no humanos, estamos hablando claramente de que cuando hablamos de cuerpos no humanos, uno dice, que está claro que ellos estaban hablando de temas que son específicamente extraterrestres, pero yo diría que tenemos que tener cuidado, porque puede ser un perro, puede ser un gato. Los primeros cuerpos no humanos que estuvieron en el espacio fue la perrita laica, fueron los monos que lanzaron para arriba y eran no humanos. Ahora, como decían ellos en el relato, que eran los que aparentemente tripulaban inteligentemente las naves que habían caído, eso es interesante, pero no dan más detalles. Y tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que se ocupan y lo que dicen. Me parece interesantísimo. Además que hay un problema, y te digo yo, sinceramente, los dos pilotos que estuvieron hablando directamente como pilotos de la Armada de Estados Unidos, que con sus casas F-18 fueron parte de los que persiguieron, cazaron con sus cámaras a los objetos voladores no identificados que vimos en las grabaciones anteriores, que fueron casi 400 videos que se lanzaron, 400 casos. Ellos son parte de la investigación anterior, pero ahora vemos los pilotos dando la cara y diciendo yo estuve en esta misión en el año 2004, el 2009, etcétera. Y eso es muy, muy real. Yo ahí te digo sinceramente, el caso de los pilotos con sus testimonios es total, completa y absolutamente verdadero. Ahí verídico, ahí no hay nada más que decir. Ellos son los más calificados, son los testigos Exacto. perfectos Son- para el caso. están en la primera línea para ellos. Son los Oh, testigos ahí en primera línea. por eso es que uno tiene, ¿cuál es el mayor peso? Es la declaración de ellos. La declaración de ellos es vital, porque esto es lo que yo vi, no lo que me contaron. Ahí hay una gran diferencia entre lo que me contaron, lo que yo supe y lo que no. Ellos vieron. Para mí los dos pilotos que declaran sus testimonios claramente en donde estuvieron persiguiendo los objetos, los movimientos que hacían, que no les parecían a ellos, a aparatos conocidos de características de alguna ciencia humana, ni de China, ni de Rusia, ni de la India, ni de Brasil, ni del propio Estados Unidos. Eso es para mí muy importante. El que describa que los movimientos en 90 grados habrían convertido en puré el cuerpo, para mí eso es tremendamente importante. En cambio, la especulación, por el momento, porque no tenemos más antecedentes, que nos dice cuáles son los científicos, los técnicos, los físicos, los astrónomos que estuvieron viendo los cuerpos, los militares, los generales, y ya son muchos, cuidado, ya son muchos los que han dicho esto de los cuerpos, muchos. No, esto no es la primera vez, ya se ha dicho mucho. La diferencia está en que no están los datos, no se está diciendo quiénes fueron. Y eso sería para mí súper importante que tal como estuvieron ellos frente al Congreso, hubieran estado los 30 testigos. Teniendo los 30 testigos con sus nombres y apellidos, con sus carnets de identidad, no se transforma en lo que dijo David Grush. David Grush dijo, me estoy convirtiendo en un delator, en un soplón. Claro. Viejo, la prensa ni siquiera utilizó correctamente los verbos, porque tradujeron de una manera muy literal y no en la sabiduría. Está siendo un soplón, lo están considerando un soplón y está siendo perseguido, objetivamente por lo que él dijo, producto de sus expresiones y de la información que está entregando, lo cual es gravísimo. Como también es muy grave que los tres hombres tuvieron que jurar ante la Constitución, ante la ley y ante el Congreso de que estaban diciendo la verdad.
Y si Claro, los porque descubren, se respeta mucho la declaración cuando hacen jurar ante Dios y la patria que llaman en Estados Unidos. Dios por Dios santo, ellos, fíjate que yo ayer daba un ejemplo que se me ocurrió mientras estaba en el programa con la Erika. Yo le contaba que cuando el presidente Bill Clinton tuvo un affair sexual con una estudiante en práctica, claramente él mintió. Y fíjate que el juicio que se hizo contra él no era porque había tenido sexo oral con la niña, No. era porque había mentido. O sea, el tema de las mentiras para ellos es muy delicado, es muy grave, es extremadamente grave. Y es eso lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Para ellos dar un juramento es en serio. Yo sé que aquí a lo mejor hay mucha gente que se manda un juramento de lo mismo, de gobernante, de ministro, bueno, se lo pasan por el traste como si fuera papel confort y les da exactamente lo mismo. En Estados Unidos no. En Estados Unidos tienen palabra, es un país muy avanzado y ellos tienen estos criterios de respeto a sus leyes. Y eso es muy importante. Y si los tres lo hicieron, los tres lo hicieron, obviamente hay situaciones muy importantes que hay que destacar. Cuidado también, que ellos tienen asesores y los asesores los acompañan. Y los asesores son NSA y CIA. Son gente de altísimo nivel que los está acompañando en lo que tienen que decir y cómo tienen que decirlo. Por lo cual esto no es tan simple como solamente escuchar yo perseguí un ovni, sino que también estamos claros que hay algo mucho más potente detrás. Claro, y aparte que todos estos oficiales de la Fuerza Aérea se juegan su reputación, si en el caso que estuvieran mintiendo o estuvieran, no sé, haciendo algo para como tirar unos voladores de luces por ahí, porque son personas que después en Estados Unidos los van apuntando con el dedo y allá sí que apuntar con el dedo es fuerte, pues no, aquí apuntamos y pasan, ahí uno dice, sale para allá, pero allá no, pues. La gente cree que se olvidan todo y lo van a mirar en la calle, lo van a saludar y le van a copiar un completo. Viejo, en Estados Unidos no. En Estados Unidos la palabra es importante, es real. Ahora yo creo que es demasiado de repente porque si tú ves lo que hizo el presidente, las dos cosas fueron tan malas. O sea, una, no hubo un abuso sexual, sino que hubo un sexo que puede ser absolutamente consentido, así se quiso y todo el cuento, pero se mintió. El caso era la mentira. Aquí de repente cerró y no fue un error, no fue un error. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de evaluar muy bien lo que estamos observando, porque el análisis de estos testimonios se suman a las dos liberaciones anteriores. Esto es parte de un proceso de liberación de información que partió en 2021, que continuó en 2022, que estuvo primero la orden dada por el presidente Donald Trump, y cuando justamente él deja el gobierno, inmediatamente a los 3 meses el Pentágono libera la primera información y posteriormente se ve el trabajo en el Congreso. ¿Es importante? Creo que sí. Creo que los políticos en Estados Unidos se la tomaron muy en serio. Y es cosa de ver las preguntas que hacían los congresistas que estaban en el subcomité de defensa de la seguridad nacional y del espacio en la reunión que tuvieron con esta gente. Las preguntas no eran estúpidas. Las preguntas no eran tontas. Las preguntas más simples como, bueno, pero ¿era una nave espacial extraterrestre? No se lo puedo contestar aquí, tenemos que hacerlo en privado. Entonces, evidentemente que nos genera un problema, pero las preguntas fueron muy interesantes y las principales fueron respondidas directamente, lo cual a mí me parece de lo mejor. Creo que obviamente sí se está ocultando algo, creo que no sé si es política de Estados Unidos por lo que está pasando en el mundo entero, o como te contaba al principio, es otra cosa que nosotros aún no sabemos, pero tal como ocurrió en las ocasiones anteriores, hubo cambios en la política de Estados Unidos cuando se empezaron a hacer públicas estas informaciones. Y a mí no me extrañaría, tal como lo dije ayer, que dentro de unos 30 o 40 días más ocurra algo que nos sorprenda a todos. Hay una Eso. cosa que también, hay una cosa que, claro, porque todo el mundo se pregunta, ¿por qué Estados Unidos? ¿Por qué siempre ellos? ¿Por qué aparecen las cosas? Yo creo que a lo mejor pasa en muchos países, lo que pasa es que a lo mejor los congresistas o los senadores, diputados, qué sé yo, de cada país, no se toman muy en serio el tema y por eso a lo mejor no hacen investigaciones como realmente lo está haciendo hoy en día Estados Unidos, pero yo creo que, o a lo mejor de a poquito otros países se van a ir soltando de acuerdo a lo que vayan escuchando información de los Estados Unidos. Así que yo creo que como que todavía como que tienen un poquito de caer como que se van a burlar del país que vaya a tocar eso. Mira, es delicado el tema, porque tú tienes que comprender que en Estados Unidos hay agrupaciones como MUFON, por ejemplo,
y como otras instituciones que son totalmente privadas, que no tienen recursos del Estado. Y ellas no están involucradas en estas investigaciones. Estas son investigaciones de gobierno. Estas son investigaciones hechas por el Pentágono. Estas son investigaciones hechas por el Congreso. Es decir, estamos hablando del gobierno, estamos hablando del Estado en todo su concepto, del gobierno, del Congreso, de las Fuerzas Armadas y de los niveles estratégicos de Estados Unidos. No hay particulares. Si yo lo veo, como lo hemos conversado en otras ocasiones, a mí me duele mucho lo que pasa, por ejemplo, en Chile. En Chile, el año 1997, el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle creó a fines de año el Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos. Y lo hicieron con la mejor de las intenciones para tratar de hacer público, lenta, suave y tranquilamente, los casos que realmente no tenían explicación y que eran comprobadamente muy interesantes para que la gente los conociera. Y el CEFA, a cargo del general Ricardo Bermúdez, durante varios años, llamó asesores, tuvo civiles, militares, gente de grupos ufológicos, en los cuales los hacían participar dentro de las investigaciones, lo cual se sentían muy contentas las personas que participaron, porque obvio, estaba haciendo un trabajo que no se había hecho. Tú sabes que hoy día, incluso el equipo que estaba a cargo, ya había cambiado hace un par de años atrás, se habían ido varios, jubilados definitivamente, otros los retiraron, y quedó muy poca gente, 2 personas, 3 personas, nada más. Y ahora con el presupuesto que le dieron para el 2023 era un chiste, porque ni siquiera, estamos hablando que le habían dado un presupuesto, voy a mentir, porque no es verdad lo que voy a decir, 3 o 4 millones de pesos para todo el año. ¿Tú crees que se puede tener una agrupación estatal con oficinas, agua, luz, gas, teléfono, autos, benzina, con 4 millones de pesos, con 3 millones de pesos al año, o 2 millones de pesos? No, olvídalo. No hay nada. Con eso no puedes hacer ninguna cosa. Por eso es la irrealidad de lo que está pasando. Puede tener una intervención como la que están haciendo en Estados Unidos. Es imposible que en Chile hoy día ocurra eso. En Uruguay pasó lo mismo. En Perú pasó lo mismo. En todos los países latinoamericanos que tuvieron su grupo, hoy día ninguno está funcionando como debiera. Pueden existir de nombre, pero cuando uno hace la crítica, oye, no tienen plata ni para tener un computador, ni tener un auto, que tienen que partir a una investigación en la cordillera y no pueden ir porque no hay benzina para el auto, perdón, no existe. Lamentablemente hoy día no existe, no es lo que era, no es lo que había. Y en otros países a mí me parece lo mismo. Por eso mismo es que Estados Unidos, teniendo una libertad de prensa, la cuna de la democracia, viejo, hay una amplitud donde a ti cuando dices algo que no les gusta a otros, podrán insultarte, podrán decirte alguna cosa, pero no te van a prohibir hablar. Aquí en Chile de repente tú das una opinión divergente a lo que está haciendo como una historia oficial y Dios santo te califican de pésimas maneras, no solamente te niegan la posibilidad, sino que te desprecian, te humillan e incluso tratan de que tú no estés en otros medios. Te tratan de callar la boca. De eso mismo yo lo tengo escrito en uno de mis libros que se llama Bienvenido a la Hermandad, donde yo cuento parte de la historia ufológica que a mí me ocurrió, y la verdad es que hay partes que son súper dolorosas, cuando te tratan de tapar la boca entre unos y otros, y la verdad que es bien doloroso vivir una situación como esa. Uno sigue el camino igual, pero es difícil. Entonces cuando tú me preguntas por qué Estados Unidos, porque es tanta la ansiedad para nutrir de información, porque es tanta la transparencia que ellos tienen, que cuando sale la información, inevitablemente en algún momento, cuando gente responsable lo hace público, todos se enteran. Aquí en Chile no. Aquí en Chile hay mucha gente que, de hecho, no que se entera, es que no quieren enterarse, o tratan por todos los medios de que no te enteres. Por eso es Estados Unidos. ¿Por qué no la India? La India también dice que encontraron cosas, tanto ancestrales como fenómenos más modernos. En Rusia, ni comentarlo. En China, igual. Un sistema totalitario que tú no puedes sacar la información de ahí. Hay grupos ufológicos en China. Los hay. Y eventualmente sacan súper buenas informaciones hasta que los callan. Ya cuando los cachan que están sacando muchas cosas, de repente desaparecen de los medios, desaparecen de los chats, no están más en Google. Acuérdate que el sistema de ellos es distinto al nuestro. Es totalmente controlado por el Estado. Entonces, si tú dices algo que está afectando su seguridad nacional, hasta ahí no llegaste. Y es sin anestesia, lo sacan. Nada. Seguimos. Rodrigo, que te levanta la mano. ¿Quieres preguntarle algo a Alberto? Sí, gracias, Ariel. Bueno, buenas noches a todos, a Alberto, a Cintia, a Gloria, a Andrés también, a Ángelo, que se acaba de... Ángelo, sí, Ángelo es un muy buen amigo, es publicista, en marketing y publicidad, así que por eso ahí está invitado hoy día ahí a participar, así que... Ok. Oye, hablando de la audiencia, a mí me parece que este es un antes y un después, porque aquí hay un personaje que plantea explícitamente que aquí hay restos biológicos humanos. Yo no sé si en las audiencias anteriores, arriba de la mesa se planteó esto.
de restos biológicos humanos. A mí me parece que esto es un precedente, pero importantísimo. Ese es punto uno. Punto dos, que este hombre, David Grange, que haya testificado por terceras personas, no lo desacredita per se. Ese es punto dos. No lo desacredita per se. Ahora, obviamente está bajo juramento, y él dijo, yo le creo, o sea, hay que creerle porque él está bajo juramento, y como dijo Alberto, en Estados Unidos no es una cosa así tan fácil de mentir ante el Congreso, ante la Constitución norteamericana. O sea, hay que tener cuidado con eso. Los americanos se toman muy en serio esta cosa bajo juramento. Y como dice Alberto, y como todos sabemos, va a cárcel entre 3 a 5 años al tipo, si está falseando el testimonio. Por lo tanto, yo empiezo por ahí. Yo le creo a este hombre, David Grange, todo lo que dijo, ¿ya? Obviamente, el senador García le dice explícitamente si él tenía conocimiento, no sé si García, no sé si era el otro, no me acuerdo, si él tiene conocimiento de naves y si tiene conocimiento del lugar específico donde están estas naves. Y él dice, sí. Él afirmó, él está afirmando que sí tiene conocimiento, aunque haya tenido ese conocimiento por terceras personas. No hay que olvidar que hay 40 testigos, son 40 informantes detrás de él, y que eran precisamente estos informantes dentro de la agencia de inteligencia, digamos, donde él trabajaba antes. O sea, no estamos hablando de testigos así, un carnicero, un panadero. Son testigos altamente, digamos, que se podrían reconocer. Así que ojo con eso, ¿ya? Ahora, como dijo Alberto, los testimonios de estos pilotos, primera fuente, son primera fuente. Ahí no hay vuelta, ¿ya? Este gallo, el ex comandante, no, ex comandante, porque todavía parece que no se ha retirado, se iba a retirar. En el caso del Nimitz, no sé cuánto, del portaaviones, él detalla el caso específico, el Nimitz, del tic-tac y toda esa cosa. Un caso que obviamente antes de este testimonio se podría haber desacreditado, se podría haber puesto como una cosa, como todos los casos en el mundo, que se le puede dar como un pincelazo de duda. Pero aquí estamos hablando de primera fuente, del tipo que estuvo ahí en el portaaviones y que dio estas luces y todas las cosas. Lo otro, aquí se despejó un tema de que el fenómeno ufológico de estos ovnis, qué sé yo, podrían haber sido fenómenos naturales. Aquí esta cosa se olvida de todo este borrón y cuenta, no es un fenómeno natural. No es un fenómeno natural. ¿Y por qué? Porque el senador, no sé meteorológico específicamente. Exactamente. Claro. Grange le pregunta, ¿y cómo es la característica de este fenómeno? De esto. Ojo, todos los tres testigos describen el fenómeno como objetos. Claro. Objetos, no como FANI, como fenómeno aéreo no identificado. Objetos. ¿Y qué significa objeto? Un objeto es una forma... una cosa sólida que se ve. Física y sólida. ¿Para qué estamos con cosas? Objeto. Y describe el objeto. Cubo. Eran cubos rodeados ellos describen cubo rodeado de una circunferencia transparente. Que alguien me diga qué fenómeno natural tiene esa característica. Y lo otro, él lo describe que estos objetos se habían visto alrededor de todo el mundo donde había presencia de la Armada de Estados Unidos. Entonces aquí vamos sumando puntos bien interesantes como para pensar. El otro punto es que este tipo está investigado y ha sido amenazado. Un punto interesante. ¿Por qué ha sido amenazado? Es una buena pregunta que se podría hacer. ¿Por qué ha sido amenazado él y su familia? Y el texto, palabras de él, en forma brutal.
Él lo dice en forma brutal, Sí. que fue perseguido en forma denostada y qué sé yo, en forma profesional y personal. Entonces hay una cosa no menor ahí. Por lo tanto, como dice Alberto, ¿aquí hay información oculta? Sí, la hay. ¿Existen estas naves extraterrestres? No podría poner la mano al fuego, pero hay pistas y señales que parece que sí, oye. Pareciera que sí, Sí, pareciera que sí. hay una cosa que llama la atención mucho. ¿Qué no será que, Alberto, no será que quien controle, por decirlo así, quien controle la ufología o que controle estas naves, qué sé yo, el país que lo controle va a tener una tecnología que va a poder dominar dentro de la Tierra? Porque así como se habla del caso Roswell adelante, que de ahí vino toda esta tecnología que apareció el celular, la fibra óptica y todo lo demás que se supone que es de las naves que encontraron, al tener un país aliado, digamos, con estos seres, ¿será que puedan dominar prácticamente la Tierra y ser todos sometidos O sea, con esta a... tecnología obviamente va Claro, a dominar el mundo, po. Imagínate. por eso, Van a tener esa capacidad de desplazamiento en el espacio con unas velocidades, pero extraordinarias. Los mismos pilotos decían, esta tecnología ellos nunca lo habían visto. Estados Unidos no tiene esa tecnología actualmente. Y van a decir, qué otras potencias podrían tenerlo si la nación más tecnológica del mundo es Estados Unidos, porque estamos con cosas? Mira, hay una cosa muy importante con respecto a los armamentos que es muy importante. Por ejemplo, a nivel aeronáutico están los Su-57, están los Su-35, que son los aviones Sukhoi de Rusia, que tienen justamente motores especiales que se mueven, que tienen un desplazamiento que les permiten hacer maniobras muy especiales, muy espectaculares. Pero llegan a los 2.700, 2.800 kilómetros por hora. No llegan a los 3.000, 4.000, 5.000 kilómetros por hora que dicen estos aviones. Y además una cosa, cuidado, hay un secretismo que nosotros no manejamos. Estos aviones, Su-57, MiG-35, MiG-37, Su-37, son aviones de última generación ahora. Es decir, Rusia tiene esa tecnología de punta. Estados Unidos no. Los aviones que hoy día Estados Unidos está volando, como por ejemplo el F-22 Raptor, es un avión de hace 30 años. No es de ahora, es de hace 30 años. Hace 30 años empezó a volar. Es decir, no me estáis tonteando, no. A fines de los años 80, hasta 35 años, el avión ya estaba diseñado y estaba volando. Tenemos los aviones que no manejamos mucho nosotros, que son los B-2, que son los TR-3. Hay distintas aeronaves que son incluso telecontroladas, radiocontroladas, que son muy importantes porque son de altas velocidades. De hecho, han volado hoy día F-16 de última generación, solamente radiocontrolados. O sea, los mismos aviones que nosotros llamamos pilotos y ellos no los tienen. Pero nosotros desconocemos cuál es la tecnología 2023. Así de fácil. Conocemos la rusa, está súper claro. Conocemos la china, está súper claro. Pero no conocemos la de Estados Unidos. Las últimas tecnologías militares de Estados Unidos nosotros no las conocemos. Las vamos a conocer dentro de 20 o 30 años más, lo que hay hoy día. Entonces, evidentemente, el problema aquí es que los propios pilotos más calificados son los que dieron un testimonio de que yo soy testigo, volando mi avión, siendo controlado por los radares del buque Nimitz y también de los satélites. Y lo que vimos no tiene ninguna explicación y no conocemos que sea algo propio de los Estados Unidos. Evidentemente eso es muy relevante, porque nosotros no sabemos y si son norteamericanos, y si efectivamente pertenecen a ese estado secreto, ese estado profundo, ese estado que va más allá del gobierno de turno en Estados Unidos, que pueda tener este tipo de cosas. Personalmente creo que hay mucha tecnología que nosotros realmente no conocemos, pero esto no supera, absolutamente. O sea, yo creo que el proyecto Aurora, distintos tipos de proyectos que han sido muy hechos públicos desde los años 90, hablan de aparatos que pueden volar a 7.000, 8.000 kilómetros por hora. Es verdad, eso se ha demostrado. Pero hoy día mismos dicen que esos mismos proyectos ya no están funcionales. No funcionaron, no era lo que se esperaba. Es verdad, porque aquí tenemos un problema. O estamos ante tecnologías que son totalmente secretas, o estamos ante tecnologías que no son humanas. Y ahí es donde entramos nosotros
como investigadores de fenómenos anómalos, de fenómenos ovni. Que tienes razón, Rodrigo. La gente cuando habla de esto vio un objeto, no una lucecita moviéndose en el cielo. No vieron un satélite que brillaba, vieron un objeto que estaba entre el avión y el mar. Estaba volando a altísimas velocidades de una manera espectacularmente rápida, sobre los 3.000, 4.000, 5.000 kilómetros por hora. E incluso que en algunos momentos ¡pum!, desaparecía de la vista de los pilotos sin dejar ningún rastro ni siquiera en los radares. Invisibilidad. Imposible con un avión terrestre. Invisibilidad. Claro. Por supuesto. O pasan a través de portales que uno no se da ni cuenta. Que ¿sabes lo que pasa, Ariel? La característica, como lo describió este hombre, David Graeber, cuando lo entrevistan, él dice que cuando está en el avión aparece un punto de luz y se queda estático en el avión, y después aparece ¡boom!, una velocidad, pero en forma vertical hacia arriba. Yo no sé qué avión furtivo, aunque dice Alberto que puede traer aviones de una tecnología pero increíble, yo no sé esa capacidad del avión. Estamos hablando de materia, estamos hablando de un avión metálico en el fondo. O sea, ni siquiera rompe toda la capacidad aerodinámica con la velocidad. Entonces, esta característica, por mucho que sea un proyecto furtivo y toda la cosa, esta característica, esta cualidad en que el objeto se detiene y atraviesa el cielo de una velocidad y después baja y queda en cero, eso yo no, es incomprensible que un objeto metálico tenga esa característica. Es la realidad, Rodrigo, porque cuando tú ves una nave de esas características físicamente en la tecnología que nosotros conocemos, incluso con la que especulamos que podría existir, viejo, cualquier persona en una nave que va a 3.000 kilómetros por hora, ya se sopa. Es puré. Así es simple, Claro, es puré. Así es simple. Puré. O sea, la persona se desintegra, queda hecha pedazos automáticamente porque la física no nos permite hacer eso hoy en lo que nosotros conocemos. Pero si esto tiene que ver con otro tipo de física, evidentemente tenemos muchas características, pero hoy día es razonable pensar que esta apertura de información, que indica primero el testimonio en primera línea y el testimonio en segunda línea, de los testigos que son representados por Grush, en donde él confirma, estamos hablando de Roswell 1947, que los cuerpos sí existen y que las naves sí existen. Y sería una interesante explicación para cosas que hemos conversado durante los 33 últimos años, o que tal vez más, pero en Chile los últimos 33 años. Yo me acuerdo que cuando uno conversa con personas que llevan más tiempo acá, haciendo investigaciones OVNI, nos tomamos con pensamientos que venían de los años 60 y que decían, ¿ante qué estamos? ¿Y podría ser formas de vida que vienen del espacio desconocido? Sí. ¿Y podrían ser cosas que nosotros mismos estamos provocando con estos portales que se crean al momento de hacer investigaciones en distintos centros tecnológicos de la humanidad? Sí, podrían ser. Pero parece que realmente estamos siendo visitados y existe vida más allá de lo que nos imaginamos desde antes que nosotros nos imaginemos. Es probable. Mira, Alberto, una cosa, bueno, de ahí le voy a pasar la palabra a Cintia que levantó la mano, pero solamente antes de darle la palabra a Cintia, tú hablas, claro, el ser humano a esa velocidad se hace puré. Pero ¿cómo lo hacen entonces ellos? Dentro de las naves controlan las gravedades, controlan los tiempos, porque, o sea, indistintamente que vengan de otros mundos, que vengan de otras galaxias, siguen siendo seres orgánicos. Porque me imagino que si tienen la capacidad de construir una nave, de construirse su propio traje, de haber inventado su propio combustible, de tener una sociedad, porque tiene que ser una sociedad igual que nosotros, o sea, de partida, no son seres humanos, pero son personas, o sea, voy a decirlo, son seres tendrán carne, tendrán hueso, qué sé yo, y si yo creo que sin sus trajes, si les llega una bala se van a morir igual, porque no creo que sean de kriptonita o como tipo de acero, pero ellos deben manejar algo dentro de la nave para que no les pase eso. O sea, tienen que tener una tecnología que controle una gravedad dentro de la nave para poder, y también el tipo de oxígeno que tienen que ocupar, porque una cosa es que puedan viajar millones de años luz, ¿qué es lo que están respirando? O sea, ¿qué es lo que están haciendo? Yo me acuerdo de la antigua serie UFO, para los que somos más antiguos, si es que se acuerdan, que
los tipos respiraban oxígeno líquido, ¿ah? Los seres, la nave, y después salió en una serie que se llamaba, en una película, perdón, que se llamaba El Abismo, que una Sí, muy película más buena. moderna, ¿ah? Buenísima. donde el tipo también tiene que tragarse este líquido para poder que sus pulmones siguieran respirando. O sea, que ya la ciencia ficción puede estar hablando de algo que a lo mejor ellos también lo hacen como para poder movilizarse de un punto a otro. De que, ya, Cintia, que yo para esa reflexión, para que ahí que lo diga, para que después ahí Alberto diga su reflexión. Muchas gracias. ¿Me Hola, escucha? Cintia. Sí, la escuchamos, escucha? fuerte y claro. Ya. Sí. Me voy a remitir al año 2011 y voy a leer un extracto tal cual. En el año 2011, un equipo de científicos de Estados Unidos, con la participación de NASA, descubrió una bacteria que aparentemente podía crecer utilizando arsénico en lugar de fósforo, lo que apuntaba a una química diferente de la que sostiene la vida terrestre, tal como se conoce. El hallazgo publicado en la revista Ciencia fue recibido como el segundo Génesis. Finalmente, 2 años después, fue refutado. Continúo con el extracto. De confirmarse algún día el segundo Génesis, el hallazgo equivaldría a demostrar que la vida puede surgir en cualquier lugar donde las condiciones sean adecuadas. Esto implicaría la consecuencia natural de que no hubiera solo 2 Génesis, sino millones o miles de millones, y que al menos alguno de ellos hubiera podido evolucionar hacia la aparición de organismos con capacidad tecnológica. Porque de confirmarse que existe vida simple y de asumirse que la vida simple evoluciona a vida compleja y esta a vida inteligente, aunque sea en una minúscula proporción, aún tendríamos más motivos para preguntarnos, ¿dónde está todo el mundo? Año 2011 todo esto. Ahora yo me remito al 26 de julio del 2023, el día después. Yo me pregunto, ¿cuál es el impacto trascendental con la declaración en base a la palabra de estas 3 personas, donde confirman las naves no humanas y entidades biológicas no humanas? Que hay otra forma de vida inteligente no humana, o estamos solos. Muy Porque hay buena. una que señala que, de acuerdo a la declaración, vamos por la línea de que sí existen todo aquello hacia atrás, antes del 2020, del 26 de julio del 2023, todos aquellos investigadores con respecto a los ovnis, que fueron cambiando los nombres, platillos volantes, que los ET, que los verdes, que los grises, etc. Todo eso se confirma en una sutileza, pero está, que sí existen, que todo aquello no andaban perdidos. Ninguna de las personas, sea don Jaime Maussan, sea don Sixto Paz, sea don Steve Green, no sé, don Alberto Urquiza, Ariel, Erika, don Rodrigo, o sea, empezamos a nombrar, no andaban perdidos. Pero está la otra posición, que es la que nos dicen que no existe la tecnología, eso es porque la palabra proceso de aparición de vida independiente del que dio origen a todos los organismos terrestres que se conocen en la Tierra. Ese es el Génesis. Hasta este momento, solo se ha podido asegurar que la vida nació una única vez en el universo, específicamente en la Tierra. Considerando la exploración, uno dice, porque no tiene nada que ver la exploración del universo. En mi caso, fue grato escuchar a don Alberto comenzar con el James Webb. Considerando la nueva estimación de la edad del universo y todo lo que está descubriendo el James Webb, y que todavía el Euclid no nos han enviado datos,
y el Euclid se fue a la parte oscura del universo. Y el James Webb ya está arrojando una data con respecto a un posible descubrimiento de materia oscura en el universo observable, que corresponde a un 5%, por lo menos una data hasta hace poquito, porque el otro 95% es materia que todavía nadie sabe que lo que hay, no hay acá. Entonces, los mismos que nos siguen negando la existencia de otra vida inteligente, y que además hay que incluir la tecnología, ¿ya? Nos siguen negando. Yo me voy a esta época de la que estamos, que estamos en un cambio realmente que es distinto. Yo por lo menos lo percibo de una forma muy... Eso es como algo personal, pero hay algo que lo está haciendo distinto. Una apertura. Entonces, imagínense, estamos solos y en un universo que ya la data ya no es de 13.800 en la actualidad, sino que el doble, y además que el Big Bang está con la data de los 13.800, sí. Y para el Big Bang aún así, de la nada tenía que haber habido algo para ese Big Bang. Sí, entonces, estamos solos. Sí. Entonces, ¿a dónde apunto yo? Que como nos siguen ellos diciendo que no existen los extraterrestres, que no existen las tecnologías no humanas, entonces todos esos avistamientos, y yo sumo la exploración espacial, que hasta este momento, independiente que estén dedicados solamente al descubrir nuevas galaxias, el tema de los elementos primigénitos, que nuevos planetas, que exoplanetas, lo que sea, pero seguimos solos. Entonces los avistamientos y todo lo que hay en la palabra con respecto a este tema es solamente acá en el planeta. Por lo tanto, nosotros tenemos algo como humanidad que debiéramos empezar a mirar, que nosotros no tenemos historia, registro de lo que nos sucede, que lo que hay acá no lo tenemos, no hay en otros lados. No hay registro en literatura de lo que nosotros tenemos registrado acá en el planeta Tierra, incluso en registro arqueológico. Todos los mensajes están puestos acá. Entonces, todo lo que hablan de los portales se ven acá. Las dimensiones las estamos viendo desde acá. Ya, eso era. Muchas gracias. Gracias. Mira, hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Alberto, a lo mejor ahí me puede ayudar con esto. Si nosotros nos remontamos a la época de los españoles cuando llegaron a América, ellos con sus enfermedades que traían, mataron más indígenas que las mismas guerras. ¿Eh? Hoy en día el cuerpo humano tiene más o menos 39 millones de bacterias, si no un poquito más, un poquito menos por ahí. ¿Será que por eso que ellos no se hacen presentes? Porque a lo mejor, si nosotros tenemos esa cantidad de bacterias, que si vamos a una parte donde la gente no está contaminada con todas estas bacterias, ellos pueden tener, no 90, pueden tener miles, y eso nos puede matar a nosotros directamente, sin ni siquiera con una invasión. Entonces, por eso a lo mejor de a poco se están presentando, de a poco a lo mejor se están integrando para que a lo mejor el cuerpo humano vaya absorbiendo esos tipos de bacterias y lo podamos tener para poder tener un anticuerpo natural para poder defendernos contra eso, contra esas bacterias que puedan traer ellos, porque como te decía, que los españoles mataron más con la viruela, con las pestes, más que con las armas que traían. Y ahí vuelvo nuevamente a, como yo digo siempre, la ciencia ficción a veces supera la realidad. También en la Guerra de los Mundos, que Orson Welles habla de que ellos mueren
por las bacterias que tenemos nosotros que ellos no las tenían. Y también ellos a lo mejor se están protegiendo de nuestras bacterias. Es como la película de la 1800, independencia, ¿no? Claro. 1895, viejo. La Guerra de los Mundos de 1895. Y ya se hablaba de esto. Fíjate tú que vamos a poner, esto va a ser caótico, no lo voy a decir cronológicamente, me voy a saltar para adelante y para atrás. Hace 550 años atrás, la Tierra era el centro del universo. Era todo girando en torno a la Tierra. Y el que decía que no, lo quemaban en la hoguera, como le pasó a Giordano Bruno, como le pasó a tanta gente importante en la historia. Yo tengo que decir lo siguiente, hemos descubierto que no somos la última chupa del mate en el centro del universo. La Biblia está escrita hace 4.500, 6.500 años atrás y da testimonio claro de los ángeles, los seres de luz, las fuerzas que existen que van más allá de lo que nosotros imaginamos. Pero recién hace, ¿cuánto? 25 años atrás, a mediados de los años 90, se descubrieron los extremófilos. Y los extremófilos son formas de vida que van más allá, y Cintia planteó muy bien el tema, van más allá de los conocimientos que el ser humano tenía hasta ese momento. Es decir, el extremófilo puede vivir en 300, 400, 600 grados Celsius, en agua hirviendo, en donde se cocina un huevo, y resulta que nosotros nos cocinamos en un segundo en esa agua, y hay vida normal con crustáceos, con peces, que pueden estar a 180, 200, 300 grados. Y en el hielo, en los hielos, en los últimos 18 años, quizás menos incluso, se han encontrado extremófilos inversos, como el dragón de la Patagonia, por ejemplo. Claro. Que es un animal que estaba totalmente congelado y que al momento de deshielarlo empezó a mover normalmente. Hay bacterias que son aproximadamente 10 o 20 veces más grandes que las bacterias que nosotros conocemos en tamaño y son descubiertas ahora, hace 4 años atrás aproximadamente, no más que eso. Estamos recién aprendiendo. La humanidad es una sociedad que está, ni siquiera yo diría que gateando. Estamos recién aprendiendo a ponernos de pie. Estamos recién aprendiendo a movernos un poco para desplazarnos en el conocimiento que teníamos hace 500 años, hace 40 años atrás. Entonces sí, hoy día el ser humano respira por oxígeno y el oxígeno es mortal, es oxígeno que oxida todo. Es decir, es más fácil vivir en otros formatos que en el oxígeno, pero aquí hay vida en el oxígeno. En el mundo, en el universo, podemos tener muchísimas formas de vida, como trataron de hacerlo Frank Drake y Carl Sagan en la investigación de ellos cuando decían, ¿en qué momento? En estos 13.800 años, en estos 27.000 años que hay ahora. Cuidado, científicos del James Webb están especulando que ellos están analizando una extensión de 93.000 millones de años hacia atrás, superando absolutamente los 13.800 millones de años que teníamos nosotros. ¿En qué momento pudo haber habido en estos millones de civilizaciones que pudieron haber existido en los miles de millones de galaxias que existen hoy día? Es claro que estamos ante una ignorancia total en lo que nos rodea, total. Y por eso mismo tenemos un problema. Porque otra civilización, hace muchos años, puede haber viajado en el tiempo, puede haber conseguido tecnologías que están llegando hoy día, porque viajes dimensionales, lo que ustedes quieran, porque nosotros estamos viéndolo con nuestro conocimiento. Cuando llegaron los españoles, con todos sus virus y bacterias, cuidado al toser, compadre, se contagian los virus. Tú tienes en un momento determinado el riesgo de que efectivamente puede ser un protector o puede ser un exterminador. Y si tenemos un conocimiento claro, hoy día el peligro que vive nuestra sociedad, sobre todo con los proyectos 2030, 2050, están las pandemias manejadas, procesos médicos que son totalmente manipulables dentro del sentido del miedo. El peligro para que venga una forma de vida o que esté conviviendo con nosotros. Si tenemos que ver todas las opciones, aquí nadie puede venir a decir, esto no existe. O sea, pueden hacerlo, yo soy una persona libertaria, yo creo que alguien lo puede decir y tiene todo el derecho a decirlo y nadie se le puede tapar la boca para decir, no, está mintiendo, ¿no? Si la persona cree que no existe nada, no existe nada, pero que no participe en debates donde la gente está conversando de la sí existencia de nueva ciencia, de nuevo conocimiento, porque sería arruinarlo. Sería la idea justamente progresar en el conocimiento humano, avanzar cada día más y ir respondiendo en base a exposiciones científicas, demostrativas, claras, y cuando, claro, veamos a un presidente de la República dándole la mano a un alienígena, yo me voy a sentir muy contento. Sí, hay otra cosa que también, bueno, el ser humano va evolucionando constantemente,
se va adaptando también a diversas situaciones, y quizá hoy en día, con tanta contaminación, con tantas pruebas atómicas, y que van contaminando toda la atmósfera y todo lo que estamos respirando, va a llegar un momento que a lo mejor nuestras futuras generaciones van a decir, "Ah, para ellos va a ser normal, la contaminación va a ser normal, van a respirar otro tipo de aire, no el oxígeno puro", porque yo creo que si nosotros viajáramos en una máquina del tiempo y viajáramos, no sé, 2 millones de años atrás, nos sentiríamos con un oxígeno desesperado porque tan puro, porque no había una contaminación tan grande como la que hay hoy día. Y cada vez, yo me acuerdo que yo no voy mucho a Santiago, pero me acuerdo que la gente se tapaba, andaba con los ojos llorando por la contaminación, y vemos los niños como si nada, corriendo como si nada, como que ya como que es parte de su ser estas contaminaciones. Entonces, a lo mejor va a ser un momento que después el hombre que pueda viajar a otro mundo que tiene otro tipo de oxígeno, otro tipo para poder respirar, no le va a ser tan difícil, porque ya nuestro planeta ya no tiene un oxígeno puro ya. Fíjate que la gravedad que tiene la Tierra hace 250 millones de años no era igual. Por eso los dinosaurios eran tan grandes, porque había una gravedad mucho más intensa, mucho más fuerte, que necesitaba tener cuerpos que fueran mucho más grandes y poderosos para poder desplazarse ante tan fuerte gravedad. La temperatura, eran distintas las temperaturas. Cuidado, las presiones atmosféricas, las temperaturas, el clima, la duración del día. El día no duraba 24 horas, los días duraban 12 horas. Todo es distinto. La cercanía de la Luna después de chocar con Theia en la Tierra, quedó mucho más cerca, y su gravitación provocaba mareas mucho más grandes, provocaba cambios mucho más intensos. Nosotros recién, como humanidad, recién estamos aprendiendo a conocer eso y a comprender qué influencias tiene, como también para proyectarnos en el futuro cuando la Luna se vaya alejando o cuando nuestro planeta tenga cambios tan intensos. Viejo, disculpa, pero en los años 80, principios de los 90, se descubrió que estaba la precesión de los equinoccios, que se conocía, pero públicamente la gente sabía que estaba la rotación y la traslación, y nada más. Y hoy día conocemos la precesión de los equinoccios y un montón de movimientos más que tiene la Tierra. Ya no 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, 8, 9. Chuta, tantos movimientos distintos, tantos movimientos distintos. La gente pensaba que nosotros girábamos en torno al Sol, aparte de nuestro movimiento. Y hoy día nosotros nos damos cuenta que la Tierra está en un movimiento helicoidal del universo. Es decir, la Tierra se está moviendo mientras avanza con los planetas en forma helicoidal. Ese es el movimiento que tiene la Tierra en el desplazamiento del universo. Sí, pero ¿desde cuándo sabemos? ¿Desde cuánto? ¿23 años atrás? ¿25 años atrás? No, todas esas cosas cambian completamente nuestro conocimiento. O sea, aquí es un problema de conocer y después de tener la sabiduría para aplicar ese conocimiento. No, y yo lo que te decía delante, por ejemplo, de estas naves que mantienen sus gravedades, porque nosotros estamos girando a ¿cuánto? 300 kilómetros por hora, algo por ahí. ¿Cuánto? Ya no sé cuánto es la velocidad, que si no tuviéramos gravedad saldríamos disparados. Parados, absolutamente. Y nosotros cada vez que nos movemos, cuando yo muevo mi mano, cuando yo muevo mi cabeza o muevo mi cuerpo, me desplazo, claro, uno dice, oye, que camina lento este caballero, pero si la gravedad, estamos caminando a millones, a una velocidad increíble. Lo que pasa es que no nos damos cuenta nosotros, porque estamos girando, juntamente con la Tierra estamos nosotros girando. Entonces, por eso que no nos sentimos el movimiento que tenemos nosotros mismos en la Tierra. Y por eso que a lo mejor ellos también, con estas tecnologías, por estos desplazamientos, se pueden desplazar dentro de las naves, que sé yo, que nos vienen a visitar. Y también se habla por ahí, leí también que muchas naves estaban atrapados por la gravedad de la Tierra, y que como que no podían salir de la Tierra, que como que quedaron atrapados. Eso, Ariel, yo creo que es un poco más loco, porque obviamente, imagínate, estos seres que son tan elevadísimos en tecnología, ¿cómo van a llegar a un planeta que no lo van a conocer? O sea, obviamente, previamente tienen que tener un conocimiento de la atmósfera del planeta, las condiciones de vida, para que todas estas naves ingresen al planeta, porque no van a ingresar en forma esporádica, en forma así como a improvisar y a ver qué pasa. De turismo, a ver qué pasa. No, estos gallos saben a qué planeta tienen que ir. Y aparte, si llegaron a esta Tierra es porque ya previamente sabían que había vida dentro del planeta, obviamente. Ahora, lo otro, lo que dices tú, claro, estos seres manejan un sistema gravitatorio, eso está claro, porque
si estos objetos, estas naves viajan a años luz y quizás se desplazan y van cambiando de dimensiones, manejan perfectamente todo. Por eso que existe la especulación de cómo las naves, estas supuestas naves se caen. O sea, justamente llegan a hacer una travesía de años luz y llegan a este planeta justo para que se caigan. O sea, es incomprensible, pero yo tengo una teoría ahí. Yo pienso que aquí, bueno, es una teoría loca, a lo mejor es la única que tengo, que yo no le he escuchado a nadie, pero a lo mejor es, bueno, de ahí, según mi teoría, empieza todos los demás a pensar, ay, a lo mejor es verdad. Bueno, la cosa que, y no será acaso que hay una planificación de estos tipos, de estos seres. Hay un plan para que se caigan una planificación para que realmente se sepa de ello, pero no que se sepa en forma global, o sea, que no que la raza humana sepa de ello, sino que justo a grupos específicos, como los científicos, como los políticos, como los militares, las Fuerzas Armadas específicas, sepan de ellos y después, bueno, lo investiguen, hagan un estudio de ellos, pero en forma privada, sin que el ser humano, la raza humana los conozca. Entonces existiría esa posibilidad de que estas naves no se caen por accidente, porque sería una cosa muy loca, con una tecnología tan sofisticada que justo se cae porque una antenita aquí, un desperfecto eléctrico y toda la cosa, y justo se cayó la cuestión y se destrozó. Claro, ¿Me entiendes tú? Entonces yo pienso que podría haber, no estoy diciendo que sea la verdad, pero existe la posibilidad de que haya un plan específico de acercamiento y de contacto en forma subliminal, y la única manera para que la raza humana no sepamos de ello en forma específica y explícita es que se caigan en alguna zona específica del globo y que lleguen los militares del país específico, la NASA específica de cada país, los agarren y los lleven y empiecen a hacer todo un estudio y toda la cosa por dentro. Es que ahí se van demostrando y demostrando de a poquito. Gloria tenía la mano y después Andrés. Gloria, o saludó Gloria. Y mira, respecto a lo que dice el Rodrigo, yo concuerdo en algunas teorías que está lanzando ahí, porque si ustedes recuerdan, en las antiguas civilizaciones también ellos se acercaron y les ayudaron, po. O sea, se levantaron, por ejemplo, los egipcios, con tecnología de punta, digamos, y que lograron ser potencia en su momento, debido a que ellos utilizaban otros conocimientos que los otros pueblos no tenían. Y justamente también en América, lo que ahora es América, ellos también se acercaron y fueron recibidos de buena manera, y les enseñaron la agricultura, les enseñaron formas de vida más dignas. Yo le pongo ese nombre, porque antes vivían, digamos, en las cavernas y muy atrasados. Entonces el salto cuántico que dio la humanidad es por esa ayuda. Porque si no, yo creo que la civilización humana se estaría tardando mucho tiempo. Y yo creo que como la Tierra tiene un tiempo de vida, y viene ya el tiempo del cambio, la inversión de los polos, yo creo que nos están apurando un poquito para que logremos vivir, digamos, una vida feliz. Y complementando lo que dices tú, Gloria, hay muchos leyendas y mitos de civilizaciones y de tribus y qué sé yo, que dicen que justamente llegaron estos tipos del espacio y crearon sociedad, ayudaron al ser humano a crear sociedad, una sociedad que antes el ser humano no tenía, porque como muy bien dices tú, claro, vivían en cavernas, vivían aquí, pero no había un plan específico administrativo de sociedad. Y estos dioses, entre comillas, ayudaron a este conglomerado de seres humanos a crear una sociedad, crear un clan con leyes, con normas. Claro. Y aquí hay mitos y leyendas que dicen eso. Incluso ahora en estos tiempos, aún están haciendo ese tipo de ayuda. O sea, en algún minuto
ellos le entregaron el conocimiento del crecimiento exponencial, digamos, del tamaño de frutas y verduras a los campesinos, ¿te fijas? Y ellos tomaron esas muestras y las quisieron expandir y comunicárselas a los demás, pero hubo entes gubernamentales que le prohibieron ese tipo de expansión y de compromiso con el resto de la humanidad, porque el tema del hambre fue intenso en algún momento y se supone que vuelve a ser intenso en esto de aquí para adelante, por el cambio climático. Entonces, ese conocimiento ya lo entregaron y esas personas ya están ancianas ya, pero todavía lo tienen, pero ellos están amenazados. Así es. Alberto, ¿iba a decir algo? Breve. Razonable justamente el pensamiento de la antigüedad. Por ejemplo, cuando uno habla de las nuevas culturas descubiertas en los últimos 10 años, solamente Göbekli Tepe en Turquía, tiene una antigüedad de aproximadamente 12.000 años antes de Cristo, 12.000 años atrás. Es evidente que nos cambia la historia. Nosotros, nuestros textos de historia, específicamente el mío, yo tengo 63 años, hablaba que las civilizaciones más antiguas eran Babilonia y Egipto, que tenían aproximadamente 5.000 años. Ahora llevamos en 12.000. Y resulta que vamos más atrás, y cada vez vamos más atrás, y más atrás, y más atrás, y hay un problema. Los babilonios dicen que bajaron de los cielos y les entregaron educación, cultura, matemática, ciencia, tecnología. Y lo dicen, está escrito, está documentado en piedra. Los egipcios también dicen lo mismo. Los australianos. Hay una influencia desde arriba que vienen dioses, seres viajeros del espacio, alienígenas ancestrales, extranjeros, desde el ancestro, que vienen a entregar información que les dan leyes, educación, ingeniería, etcétera, para poder crear cosas. Pero nos topamos con situaciones, como por ejemplo las piedras de Ica en Perú, que fueron descubiertas a fines de los años 50. Durante los años 60 se desarrollaron, está el profesor Javier Cabrera de Arquea, y esas piedras de Ica es una biblioteca gliptolítica. ¿Qué quiere decir? Es una biblioteca en roca. Y esas rocas están talladas con eventos científicos, como por ejemplo operaciones al cerebro, donde se hacían trasplantes de cerebro, y incluso donde se hacían trasplantes de corazón, conectada a la persona que estaba siendo operada a una mujer que estaba embarazada. Es decir, se sabía en esos años que se podía hacer un trasplante de corazón con la sangre de una mujer que está embarazada porque tiene justamente órganos, partes de su cuerpo que evitan el rechazo del órgano que va a ser puesto. Y eso está en piedras. Y las piedras, bueno, si lo hizo un indio ignorante, si lo hizo un analfabeto, es impresionante porque eso se encontró antes de que en la Tierra el doctor se hiciera la primera en Sudáfrica, se hiciera la primera, entre el primer trasplante de corazón. Bueno, Antes, Alberto, antes de que hiciera esto, ya estaba tallado en piedra. O sea, por favor, ubiquémonos un poco. Los escépticos podrían decir que son interpretaciones de nosotros. Está clara la interpretación. Una ley puede parecer que dice algo, pero cuando tú estás viendo una roca que está tallada, mostrándote eso, está ahí. No es interpretativo, está claramente documentado que es así. No es que uno puede decir, mira, es que yo veo otra cosa. No puedes ver otra cosa. Es eso que está ahí. Es evidente que nuestra civilización está enfrentada a situaciones de este tipo. Cuando nosotros vemos los cambios que tiene nuestro planeta con los movimientos polares, ¿sabes que hace 150, 180 millones de años atrás, la Tierra pudo haber estado totalmente congelada, blanca, completa? Se podría haber visto no celeste como la vemos hoy día, sino que blanca, cientos de años más atrás también. La vida puede haber existido antes de lo que pensamos nosotros, e incluso civilizaciones dentro de la Tierra, que es una de las teorías muy interesantes, que hay que analizarla, no hay pruebas de ello, pero pudo haber existido civilizaciones en este planeta antes de la nuestra. Y no solamente hace 300.000 años, sino que hace millones de años atrás. Claro, Rorro tiene razón. No, el escéptico decir eso es interpretativo. Es todo lo que quiera. La ciencia es interpretativa. La ciencia parte por interpretar algo que está ocurriendo o algo que se le ocurrió a alguien. Y es una locura. Como por ejemplo Albert Einstein. Es un loco, nadie creía en él. Y él, solo, con sus ideas, demostró, primero matemáticamente y después físicamente se fueron demostrando los descubrimientos de este hombre. Y cambió al mundo. Entonces tenemos claridad en que tenemos que tener la mente muy abierta para cambiar nuestro espacio, para darnos cuenta de que en realidad tal vez
como dijo Carl Sagan, no estamos solos en... Y pareciera que la ciencia no es tan exacta porque va cambiando con el tiempo. Sí, va cambiando. Ahí, Va cambiando. Se hay equivoca una- la persona que se equivoca, la persona que dice, la ciencia lo sabe todo y está lista. No, compadre, hace Sí. 500 años la ciencia decía que la Tierra era el centro del universo, así que Sí. no vayamos para allá porque van a perder. Van a Hay- perder. hay una cosa que, para pasarle la palabra de ahí a Andrés y después a Erika, que levantó la manito también. ¿Ya? Yo siempre, que como lo dije delante, la ciencia ficción supera a la vez la realidad. Yo me acuerdo de un capítulo de Viaje a la Estrella, de la antigua, de las primeras Viaje a la Estrella, donde, claro, el Enterprise llega a un planeta, que llegan a un planeta, lo escanean, como hablaba Rodrigo, que lo escanean primero para saber, antes de llegar al planeta, lo escanearon entero para saber que estamos hablando de una serie de los años, ¿cuántos? De los años 45, 50, por ahí, 60, ya ni me acuerdo qué años serían esa allá. Y donde llegan a este planeta, que se supone que estaba vacío, no había nadie, porque lo habían escaneado, no había nadie, y cuando llegan, se encuentran con una civilización que vivía en cavernas, con unas aborígenes que eran cavernas, y ellos el capitán dice que no pueden interactuar con ellos porque ellos tienen que evolucionar primero, por sí solos, no tienen que intervenir. Bueno, al final de la serie, que igual intervienen, por salvar ahí a unas que otros, cuando termina la serie termina, el capítulo termina que estos primitivos, entre comillas, hacen un altar a la nave y lo empiezan a adorar como dioses. Sí. Y eran seres humanos comunes y corrientes como yo, como tú, como cualquiera de nosotros, pero ellos, claro, pues, nunca habían visto una nave, nunca habían visto nada, y con esas tecnologías que traían, que hablaban por unos con una maquinita, qué sé yo, y ellos lo veían, no, estos son los dioses, los crean, y terminaban venerándolos al final de la serie, y Son dicen, dioses. y claro, y después dejan en el registro que ese planeta nadie tiene que visitarlo, porque ahí tienen la Federación Estelar, que ellas hablan en la serie, que no lo pueden intervenir porque todavía están en pañales, están recién partiendo. Entonces a lo mejor nos pasó lo mismo a nosotros millones de años atrás, que nos visitaron y no estábamos bien preparados para todo esto. Ya, Andrés, sí, le vamos a dar Ya. la palabra a Andrés, Andrés, Ok. y después su señora Erika, que me levantó la mano hace rato. Si no, después lo reto. No soy la señora de Andrés. ¿Ah? No, perdón, de Rodrigo. Rodrigo. Primero Andrés, y después Erika. Ya, la señora de Rodrigo. No hay problema. Muy buenas noches. Hola. En lo particular, yo en forma personal he tenido encuentros cercanos, mi familia también, y en ese sentido he estado, yo creo que gran parte de mi vida en la búsqueda un poco de explicaciones, y creo en esa búsqueda he encontrado muchos grupos, individuos que afirman ser contactados, y en esa línea y en base a lo que se supone que la información que han recibido distintos grupos en distintas partes del mundo, no me puedo en el fondo imaginar entonces si grupos de individuos en forma particular están recibiendo información muy, muy atingente, muy interesante, entonces, ¿qué es lo que se podría hacer a nivel gubernamental, ¿no? Y ya con equipos mucho más especializados. De cara a lo que estaba pasando con David Grush y en el fondo otras desclasificaciones que están pasando, me pasa un poquito que miro todavía con cierto nivel de desconfianza en el sentido de la información que se está dando como oficial. Y un poco allí mi consulta es cómo poder saber o si es que hay alguna forma de saber que lo que se está desclasificando no sea abiertamente un proceso de desinformación. ¿Qué tendría que pasar eventualmente para que nosotros pudiéramos esperar una desclasificación total o, entre comillas, honesta? ¿O será que necesariamente los avances de la ciencia, en el sentido de los descubrimientos científicos, la exploración espacial, termine per se necesariamente empujando hacia una verdad? Entonces, esa es un poco como mi duda. ¿Será que la información que estamos recibiendo la podemos tomar como cierta? ¿Tenemos que seguirla cuestionando? ¿Qué podemos hacer también nosotros para, en el fondo, como sociedad, como para apoyar un poco esta entrega de información de parte de los estados, de los gobiernos?
O sea, hay una versión que dice que esto es una desinformación en el caso para tapar muchos problemas internos que tiene Estados Unidos. Entonces le está poniendo como un show ovni, como para tapar todos los problemas internos de Estados Unidos y externos por el asunto de la guerra y lo que está pasando con el hijo, creo que de Biden, no sé, un montón de cosas internas que tiene Estados Unidos, y están tapando esta cosa de show, le están colocando toda la cosa del show ovni. Pero hay un punto ahí, resulta que todo el Senado, los republicanos y los demócratas, en forma unánime, quieren desclasificar el tema OVNI. O sea, el mismo polo que se supone, o sea, los detractores que están atacando todo el mundo, por ejemplo, acá la oposición ataca aquí al gobierno y el gobierno ataca a la oposición, ¿no es cierto? Y empiezan a hacer gallito entre ellos. En Estados Unidos yo creo que debe ser igual. En el caso del problema interno de los republicanos, los demócratas también están tratando de tirarle dardos a estos problemas internos republicanos. ¿Y cómo se llama? Pero la cosa es que aquí todo el abanico republicano y demócrata están a favor de la desclasificación OVNI. ¿Me entiendes tú? Los detractores y los no detractores de estos problemas internos. La posibilidad de desinformación es grave, porque la desinformación viene por dos partes. La parte que interpreta mal la información, que produce desinformación porque se informa mal, y la gente que quiere informar mal, que quiere que no se sepa lo correcto y que bloquea todo proceso informativo, entregando cosas verdaderas y cosas falsas sin que tú puedas saber la diferencia, y finalmente el proceso se destruye, se echa a perder porque finalmente nadie sabe la verdad y quedamos todos engañados. El proceso de la desinformación es gravísimo, y se da principalmente, obviamente, en el manejo de los medios de comunicación y de la información que entregan los periodistas. Lamentablemente ahí se pierde mucho, pero se pierde más aún cuando viene la intención de tapar un proceso político de alguna situación en cualquier país, en Europa, en lo que sea, y viene la intención de desviar algo. Perdón, claro, el paralelo. Pero ¿sí? el tema es, ¿por qué van a tapar los que están atacando a la otra, al otro lado? No sería una contradicción que esté tapando este grupo que quiere demostrar que el otro grupo realmente está haciendo están en los problemas. ¿Me entiendes tú? O sea, el tema está en que nosotros no vemos quién lo está tapando. Nosotros vemos el proceso desinformativo, pero no de a dónde viene la información que es desinformación. No lo vemos. Nosotros no sabemos quién es. ¿Viene del Pentágono? ¿Viene del Congreso? ¿Viene de grupos ufológicos que están picotas con otras personas y tratan de echarlo a perder? Nosotros no sabemos de dónde viene el proceso de desinformación. La desinformación se utiliza políticamente por la ideología que busca un proceso de superación de una etapa propia, que puede ser protección o puede ser desviar la atención. Pero cuando hay una desinformación ideológica, te puede cambiar el sistema educativo, te puede cambiar el sistema económico, es decir, muy grave. Cuando tú dices desinformación, básicamente en esto está el intoxicar la información para que finalmente se transforme en algo negativo donde nadie sepa la verdad. ¿y ahí estarían los senadores? Porque hasta aparentemente en forma de cáscara, los senadores en esta audiencia todos estaban a favor Yo creo del fenómeno que no. OVNI, dándole credibilidad. Sinceramente yo creo que no. Yo creo que esto está dentro del Estado profundo, está más allá del gobierno. No sabría como el gobierno oscuro de Estados Unidos. Exacto. Sí, La parte Algo- negra, la que no se ve. Claro, Lo que no se A ve. ver, sí. claro. Bueno, Erika levantó Ya la voy. manito. ¿Qué? Sí, ya, gracias Rodrigo por dejarme hablar un rato. Sí, pues. Sí. Ya, gracias por hablar, Erika, muchas gracias. Ay, gracias, por favor. Voy a empezar con el final. Ustedes dijeron hay como un gobierno oscuro. Sí, hay, siempre. Gobierno paralelo. En lo que está, o sea, hay el presidente de la República y en ese país hay cosas que no sabe y jamás va a saber, no se va a enterar porque hay como 2 o 3 subgobiernos que tienen vida absolutamente propia. Yo quiero hacerles una confirmación. No estamos solos. Bien. No, señor. ¿Y saben por qué se los digo? Porque en Australia, en 1969, se encontró en un meteorito caído un microorganismo fosilizado.
Y para que haya un microorganismo fosilizado es porque en algún minuto tuvo vida, existió. Entonces, si cae algo desde el espacio profundo a nuestro planeta que trae un microorganismo, es porque vida hay. ¿De qué forma? Bueno, esa es la cuestión. Pueden ser tan hermosos como nosotros, o pueden ser, parecer una ramita, pueden ser de cualquier forma, pero de que no estamos solos y no tenemos que perder la esperanza, que es lo más probable, y que con toda la tecnología, con todo lo que se ha visto y con lo que se dijo, volviendo al tema original que nos convocó, o sea, ya está más que comprobado de que sí tenemos visita de tecnología inteligente que debe estar o tripulada o no tripulada, porque a esta altura de la vida yo creo que hacerse un viaje así de miles de millones o años luz, o sea, es casi una locura. Yo creo que a lo mejor no es ni tripulada, llegan, vienen y se van, porque deben estar controlados desde allá, ¿te fijas? Sería la casi como un gasto de recursos, o sea... La hipótesis de la panspermia, no sería tan hipótesis entonces, de acuerdo a lo que está diciendo la liga. Aquí lo único claro que tenemos que los gobiernos de esos planetas de que nos visitan tienen muy buenos presupuestos para poder hacer eso. Por ahí. Ya, sí. Oye, y del otro que para terminar y cerrar mi exposición. No, dice, pero igual para dejar hablar a Rodrigo. No hablo más. Ya. Oye, a ver, espera, pucha, que tomé a punto. En relación al tema anterior, donde ustedes hablan, el que tiene el poder, que si el que tenga la tecnología, ¿saben qué? Yo discrepo ahí. Yo creo que la tecnología ya fue. Yo creo que ya fue la tecnología. Sí, se puede tener con tecnología, podemos tener poder con la tecnología, pero yo creo que hay dos elementos, si es que se pueden decir elementos, quizás a lo mejor estoy usando una palabra equivocada, pero yo creo que el que tenga el poder de las redes, de la comunicación y no de la buena comunicación, de la desinformación, es el que la va a llevar. Y el segundo es el que tenga el poder de las guerras biológicas. Porque ustedes bien dijeron, Ariel creo que lo dijo, en la época de Colón, o sea, hubieron más muertes, hubo genocidio bacteriano, o sea, acá en los continentes sudamericanos, ya acabamos de tener un genocidio loco, ahora en nuestra modernidad, porque es prueba, están a prueba y error. Entonces yo creo que pasa por ahí, más que el poder de tecnología, que puede que sí. Es mi opinión, déjeme ver si no se me escapa algo. Y de lo que hablaron de si estamos, como yo ya les dije, les confirmé aquí en el programa de GAU, que no estamos solos. Yo siento que al final van a decir, bueno, hay pruebas, no hay pruebas. Bueno, la historia nos dice que desde un inicio hemos estado acompañados, pero yo no creo en esos acompañamientos que vienen así de dioses, que bajan una vez, que nos dan una tarea y aprendete esto, después yo creo que sí hubo una interacción. Yo creo que sí hubo vida, quizás que acompañó a nuestros procesos, porque yo creo que el proceso que nosotros llevamos, que conocemos de 2000, 3000 años, o sea, yo creo que mucho más atrás, yo creo que vamos como en la tercera o la cuarta humanidad, o sea, y yo creo que ellos sí o sí nos acompañaron en algún momento. Hay que acordarse que la Tierra no tiene una sola extinción, tiene muchas extinciones. Muchísimas, y hay que recordar, y nunca hay que desatender y olvidar esos no cuentos, esas historias que van de boca a boca de los indígenas, donde dice que ellos han vivido, o sea, hay muchos indígenas, si no me equivoco, los Hopi, que creo que todavía tienen la esperanza de viajar a las estrellas, de donde ellos vinieron. O sea, donde vinieron sus maestros, ¿te fijas? Los aborígenes australianos también. Los aborígenes australianos también. No. Y lo último, para cerrar, con respecto a
a vivir bajo la tierra, que también se tocó, se vive bajo la tierra aquí, todavía hay pueblos donde se vive bajo la tierra, claro que con comodidades, pero han seguido como la adaptación de sus ancestros, y en Turquía se descubrió un pueblo gigantesco, era una nación, toda bajo tierra, claro que no estaba habitada, pero está con túneles, con todo Capadocia bien. era así también, pues. Y que hubo un momento en que estuvo habitada. En Capadocia, obvio. en Capadocia vivían casas hechas de la pura en Están tierra. ahí todavía. Sí, pues viven ahí todavía, sí, pues. Ahí Sí, todavía vive. es lo mejor vivir bajo tierra porque tienes un aislante natural. Yo creo que Ya. quiero llevar a Alberto a otras cosas que han pasado en acontecimiento. Mierda. Sí, a ver, el cine Oye, tenía la y Ángelo tendrá opinión en esto, ¿qué nos contará? Yo tengo, Ángelo dice que quiero no está escuchar la escuchando. voz de Ángelo. A ver, Ángelo, para que nos salude ahí. Porque ¿Estará por estamos ahí, Ángelo? Ángelo. Congelados. Hola, hola, aquí estoy. Disculpen, tenía apagada la cámara. Disculpen, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Aquí estoy junto a mi suegra, me está acompañando, que está interesada en el... Ese debe ser un extraterrestre, porque esté Ahí con está, la mira. suegra. ¿Cómo prende la luz? Muy oscuro. Acá estoy, ahora sí, prendí la luz. Ahora sí, acá estoy. Un humano que esté con la suegra ahí viendo esto. No, es que, de hecho, me llamaron justo por teléfono, de verdad, justo me llamó un tío, y yo me empecé a interesar mucho con el tema de la ufología y todo por él, porque él me contó un avistamiento que tuvo, un encuentro bien cercano. Entonces, desde ahí fue como esta, digamos... ¿Qué le pasó al tío? A ver, cuéntelo rapidito. A ver, ¿qué le pasó al ¿Ah? tío? ¿Ah? ¿Qué le pasó al tío? Cuéntenos rapidito, ¿qué le pasó al tío? Sí, rápido. Hace unos 20 años atrás, 25 años atrás aproximadamente, en las termas de Colina, Baños Morales, por ahí, el Cajón del Maipo. Sí, Baños Morales. Él le gustaba bañarse en la madrugada ahí en ese tiempo que se podía en las piscinas, entonces él estaba con un sobrino, un primo mío bañándose, y de repente se estaban deshidratando, mi primo fue a buscar agua y él quedó solo. Y en ese momento vi una nave que era en forma de un huevo, pero cortado arriba y abajo, cilíndrico, ¿ya? Donde tenía 3 anillos de colores fluorescentes que en ese tiempo no se veían esos colores. Ya no. Y era una nave gigante que no emitía sonido. Pero era gigante, dijo que era una nave gigante y no emitía ningún tipo de sonido. Y él quedó impactado mirando, no se asustó, pero quedó impresionado y la miró harto rato hasta que la nave, ¡pum!, se fue. Y le comentó este tema, porque somos de Maipú, y él le comentó este tema a un amigo de Maipú, y él en Maipú se realiza un encuentro de ufólogos en Maipú. Entonces fue invitado como en el año 95, 97, por ahí. Y él comentó este tema a varios ufólogos de Latinoamérica, porque había como un congreso de Latinoamérica de ufología. Y él comentó este tema. Y qué pasa, que se acercó una ufóloga bastante mayor, él tenía aproximadamente en ese tiempo como 30 años, y se acercó una señora como de 70 años y le dijo que ella era ufóloga porque la misma nave que él vio, ella la vio hace más de 30 años atrás, porque él la dibujó y todo. Entonces, para mí eso fue impresionante, y esa historia a mí de verdad que me marcó, y empecé como a interesarme más en el tema. Entonces, gracias a ese avistamiento que tuvo él y esa historia como la cuenta, porque es bastante entretenido como la cuenta, nosotros estamos como bien abiertos a entender este nuevo mundo en realidad. ¿Por qué por qué no creer? Esa es la palabra, ¿ya? En realidad, abierto a creer. Esa en realidad fue como la historia que él vio. Entonces lo interesante es que una persona haya visto la misma nave con una diferencia de edad tremenda. Y era la misma, o sea, la dibujó. Bueno, Ángelo, hay ¿Ah? objetos circulares que se están repitiendo. O sea, por ejemplo, se me viene a la cabeza, no sé, Alberto, ¿te acuerdas de la leyenda en Japón que aparece en una aldea una esfera tipo huevo y aparece como un ser femenino? Sí. Y que los aldeanos la describen como una princesa. Exactamente. En Japón. Y es un huevo perfectamente ovalado, un huevo
que tiene una división al medio. Y cuando cae, se abre el huevo. Más o menos lo que está describiendo Ángelo. Entonces sí, lo extraño y todo porque se hablaba mucho en ese tiempo de la nave platillo volador y que era como lo típico de una nave de avistamiento. Entonces ya, me llamaba la atención mucho de que él lo dibujaba, era una forma de un huevo, cortado arriba y abajo, ya, con anillos. Era como la especie de la Estrella de la Muerte, algo así, yo creo, de Star Wars, ¿sabes? ¿Ya? Pero con anillos que circulaban ya alrededor de la nave, pero eran de un color que en ese tiempo decía no existía ese flúor que uno ve ahora normalmente en los colores actuales, o sea, y que no emitía ningún tipo de sonido, dijo ni un dron, hoy en día es silencioso. Muy interesante. Fíjate que es muy importante lo que cuentas, Andrés, porque esto se corresponde con lo que nosotros como investigadores, Cintia, la Erika, el Rorro, todos nosotros hemos visto y hemos contactado a gente que nos ha relatado historias. ¿Y saben qué? Lo importante de esto es no ser prejuicioso. Hay que ser honesto con uno mismo y decir, yo no lo sé todo. Yo tengo unas experiencias personales o tengo experiencias que me han llegado de terceros, tengo un conocimiento por lo que me ha llegado de los relatos o tengo conocimiento por lo que he visto en lecturas de texto, pero no lo sé, no tengo la respuesta. Y no hay nadie que puede ser tan soberbio de venir a decir, yo lo sé y las cosas son así, porque eso indica que la persona está equivocada. Tenemos que tener nuestra mente abierta, tenemos que estar preparados para aprender cosas nuevas y evidentemente esas cosas nuevas nos van a cambiar la vida en el futuro, a lo mejor no a nosotros, pero sí a la gente que viene después de nosotros. Y tenemos que ser humildes, tenemos que ser calmados, tranquilos, porque las enseñanzas que nos dejan son buenas. Si vemos en el pasado que llegaban a entregarles una cultura, llegaban a entregarles una ley, llegaban a entregarles una información arquitectónica, llegaban a que creciéramos como seres humanos. Hoy día tenemos que ver lo mismo, no tenemos que estar esperando que nos vengan a comer, como dicen muchos de los relatos, que hacen en las películas. No, y hay una cosa que llama la atención de que, bueno, Angelo dice que este era el tipo de huevo chatado en ambas partes, Rodrigo hablaba de ya un huevo entero, la diversidad de tipos de naves que hay, la que yo conté cuando, la que yo vi cuando era niño, era un habano plateado, era un puro, era un verdadero habano, un Boeing sin alas. Un Boeing sin ala, un avión sin ala, color plateado, un plateado metálico, suspendido en el aire, que después desapareció, como lo hacen hoy en día, bueno, ya no están, los Sea Harry, que aterrizaban en forma, bajaban en forma vertical, y después salían. Prácticamente lo mismo. Y entonces la variedad, porque hablan unos que son como una nave que tipo sombrero, otros como huevito, el típico platillo volador, puntas de lanza. Ahora la pregunta, detrás de estas naves serán los mismos seres, porque ¿cómo son variedad de naves? Que también hay variedad de formas de vida. La gente da testimonio de distintas formas de vida. Claro. Por si acaso, un paralelo, nada que ver, Ariel. Los Harriers sí existen. Ya no son los GR7. Sí, se llaman AB8 y los fabrica Estados Unidos. Se llaman AB8 y los fabrica Estados Unidos, por si acaso. A mí me tocó ir a la FIDAE cuando los trajeron a Chile hace muchos años atrás y ver despegar el avión así hacia arriba era una cuestión, una locura. Tendría como 12 años, yo una cosa así, que era una locura ver un avión despegar así como así. Vertical. Era como loco. Ya, a ver, Cintia, que tiene ahí la mano levantada, pero que sea más o menos breve. Cintia, no, ya no nos pescó la Cintia. No yo te quiero llevarte, Alberto, también por las cosas que. Ya, Cintia. Despertado. Ya. Sí está. Ya. ¡Hola! Pero, oye, pero tienes a tuyo, mujer, por Dios, qué lindo lugar donde está ahí. Ya, Cintia. Cortito, va, pero que usted se me alarga mucho. Ya, Cintia, a la una. Ya. Sí, ya. Yo voy a tomar una pregunta que hizo ayer la bella Erika para que nos soltáramos y nos dice, de acuerdo al primer video, dice, ¿qué entendemos nosotros que entidades biológicas no humanas en los escombros?
Entonces, yo lo mismo voy a tomar esa pregunta de Erika, y yo pregunto, ¿qué impacto podría generarse? Porque al referirse que se rescataron entidades biológicas no humanas en los escombros, uno podría tomarlo también como decir algo análogo y decir es como rescatar cuerpos humanos en escombros, ya sea por un accidente, un derrumbe, un accidente, vamos a decirlo, natural, como también provocados por terceros, que se rescatan escombros de personas, porque yo no me voy a ir a que se puedan rescatar animales, que uno pueda rescatar un caballo, todo es válido, pero solamente me voy a remitir a lo que es las entidades biológicas no humanas, porque esas entidades biológicas no humanas eran los tripulantes de las naves no humanas. Exactamente, así es. Sí, pues, Entonces, claro. yo, dentro de mi pequeña mente racional, porque voy a usar mi mente racional, no me imagino, o sea, la imaginación, un bicho, un microorganismo manejando una nave tecnológicamente avanzada para la aviación, vamos, y no más específicamente que de Estados Unidos, o sea, porque como Estados Unidos está siendo top one, entonces esas naves, no me imagino una célula, un perro manejando una nave. O sea, tendría que ser un perro inteligente, que venga que no sea de entidad biológica humana, o sea, que no sea compuesto biológicamente con órganos humanos. Entonces, ¿a qué punto yo? Es que en base a lo que dice don David Grange en esto, yo me pregunto, ¿cuál es el impacto de los países? O sea, de los gobiernos, porque independiente que podría ser nave, si hubiese sido solamente, hubiese declarado naves no humanas, pero sin tripulación, independiente de la entidad biológica, pero sin tripulación ya, nivel bajo. Pero aquí suma, Claro, eso es lo está la impresionante. entidad biológica, y no es de ahora, o sea, estamos hablando de que las rescataron, se las dejan para sí mismos, y separan las naves, y yo separo las entidades. A esas entidades, a donde las botaron a la basura, pero antes pensando en la parte militar, o sea, así tipo violencia extrema, para poder sacar información, ya sea kinestésica, ya sea telepática, lo que sea, pero ahí él dice entidad, entonces yo voy ahora que sea, que como es la palabra, pero ya en base a la palabra, me voy, que igual es un hecho en mi imaginación, que no viniendo de que hay algo que escapa, porque ni el Senado maneja esta información, ni los presidentes de turno manejan esta información, entonces hay un gobierno que ha estado ahí desde ya que todo el baúl de la conspiración, incluyendo a Salfate, no anduvieron perdidos. Hay una cosa no anduvo perdido, sí, hay pero una cosa, Cintia, va para esa línea de todo ellos, no estaban perdidos. Sí, aquí hay Entonces, una cosa hay una cosa que yo creo que Alberto a lo mejor nos va a poder explicar mejor. Muchas gracias. Que no tan solo cuando hablan de restos biológicos, no están hablando de seres, porque sabemos que también ufólogos han descrito que hay naves biológicas, que son naves orgánicas, y que a lo mejor ni siquiera están tripuladas. ¿Eh? A lo mejor eso lo ojo que, porque nos dijeron, encontramos cuerpos, encontramos restos biológicos, y podrían ser restos de una nave biológica, ¿o no? Y podrían ser entidades biológicas, naves no humanas y entidades biológicas. Y podría ser tipo robótica, que es lo que ya nosotros estamos recién experimentando. Sí. Que puede ser
50-50. No, Puede pero está claro que cuando el senador le dice a Grange, le dice, estos objetos, usted tiene conocimiento de estos objetos, antes de que él dijera los restos no humanos. Esto, cuando estaban relatando las características del objeto y toda la cosa, Sí. el senador, ¿cómo se llama este gallo? El García le dice, pero usted tiene conocimiento de estos objetos. Él dice, sí, yo tengo estos conocimientos, y después le dice estas naves. Y él dice, sí, yo tengo estos conocimientos de estas naves y sé el lugar exacto donde están. Es que lo que pasa Pero no es lo puedo divulgar en público, no lo puedo divulgar en público, pero si quieren nos tomamos un cafecito en la sala al lado y en forma secreta se lo digo. Es que lo que pasa es que ahí cuando dicen restos biológicos no humanos, porque nunca dicen encontramos una pierna, encontramos un brazo, encontramos una cabeza, y puede ser que a lo mejor es un resto de una nave y encontraron un trozo como de carne, por decirlo así, un trozo gelatinoso, quién sabe cómo lo encontraron, y es un resto biológico, porque puede haber sido parte solamente de una nave nomás. Pero es que nosotros no podemos aseverar que hay este cuerpo humano dotado de una ingeniería biológica perfecta, porque viene desde una célula, tiene que haber una explosión, igual que el Big Bang, se genera también un mini Big Bang, ¿ya? En dos cuerpos por una atracción sexual, ¿ya? Se da en la concepción y se desarrolla una célula. Esa célula le toma 9 meses para terminar con la parte más densa, que es en los tejidos del cuerpo. Hay que pensar. No nos podemos. O sea, yo ya estoy abierta a todo, pero hablar de piernas, los brazos. Ojalá que no sea así. Ojalá que no sea así. Imagínate. Cintia, hay que pensar que también nosotros tenemos microorganismos y amebas que se dividen entre dos y no necesitan un compañero para duplicarse, y pueden haber seres que a lo mejor les pasa exactamente lo mismo y que no necesitan tener una pareja para eso. Ya, pero para pero lo que apunto yo es que una consulta es la entidad. Estamos hablando de que igual de la diversidad de la entidad que vienen que se rescataron. A eso es lo que apunto yo. Una consulta para Alberto, bien cortita, porque cuando se habla de que se rescataron una nave y que se encontraron restos biológicos, necesariamente tiene que ser lo de Roswell. ¿Existe la posibilidad de que sea algo nuevo, que estemos ante una situación completamente diferente a lo que ocurrió hace más de 70, 80 años atrás, que es donde sí se habló masivamente de que habían recuperado cuerpos? Viendo las entrevistas de Rush antes, sí, absolutamente ambas. Es decir, él habla en un momento determinado desde los primeros avistamientos en Roswell, desde los primeros encuentros en Roswell, y también dice de cosas posteriores. Es decir, no se está refiriendo a que hubo un accidente, se refiere a que hubo muchos accidentes. Y te insisto en lo que dije al principio, el hablar de los restos, está claro que es tan especulativo porque no nos dice nada. Y efectivamente, oye, a lo mejor llevaban la mascota, bueno, y mandaban una mascota y la mascota lo que encontraron, ¿no? Es que es especulativo. Por eso yo digo que hay que tener cuidado, porque nosotros nos estamos imaginando lo que nosotros queremos imaginarnos. Pero, Alberto, cuando en una noticia, en una noticia roja, dice ya, el tipo mató y tal cadáver. ¿Qué es lo que dice la noticia? Encontramos los restos de la persona que mataron. O sea, no encontraron una pierna. No, pues sí. Los restos se supone que encontraron el cuerpo de la persona. No, restos biológicos. Eso es lo que dice. Restos biológicos. Y nadie sabe lo que es. Exacto. Nadie dice, nadie que específicamente cree. Alberto, yo quiero llevarte a la parte porque ya te había dicho antes. Con esto lo que pasa en el avión de esta mujer que dice ver a una persona que le da miedo, que no es humana. Y pasa lo mismo en otro vuelo en China, donde una persona también
dice que está metido dentro de un bucle que ve gente que vive bajo la tierra y que ve una persona poniéndose unas pilas, o sea, colocándose, que prácticamente, con lo que decía Erika, puede ser un androide, qué sé yo, ¿eh? Pero también son dos casos que están muy parecidos, en lo cual que estar arriba de un avión, y ojo que una persona arriba de un avión que se sobresalta o que dice la palabra bomba o cualquier cosa, arriesga presidio. O sea, Sí, hoy en día, sí. subirse a un avión es que subirse calladito, dormir y ver la Exacto. película, porque ponerse a gritar como loco, hoy en día, después que Estados Unidos se hizo el autoatentado con las Torres Gemelas, de ahí para adelante, todo lo que es, ¿cómo se llama? Decir algo arriba de un avión es peligroso. Entonces, estas dos personas, ¿qué sabes tú más o menos de esas cosas? Primero que nada, en el primer caso de la mujer, lo bueno es que hay 3 videos distintos, grabados por 3 personas distintas en distintos asientos del avión. Uno que está en la misma fila, que graba hacia atrás, y graba al personaje que lo graba de la parte de la nariz hacia arriba, con una reacción muy extraña, lo reconozco. Hay otro video que está grabado del otro lado de los asientos, donde muestra a la mujer y sigue a la mujer. Y hay otra grabación que está hecha también del mismo lado, pero está grabando hacia atrás, donde no se logra observar claramente el cuerpo de la persona, pero se ve que está en el lugar. Son solamente 3 videos. No hay mayor cantidad de antecedentes, no hay declaración de la línea aérea. La busqué si había declaración de la línea aérea, no había declaración de la línea aérea, no sé lo que ocurrió ahí. Ustedes saben, yo soy investigador de fenómenos, por lo cual trato de buscar información. Si todos vemos el mismo video, todos podemos ver lo mismo, podemos ver algo distinto. A mí una cosa muy extraña, que puede ser desde un estado de locura de la persona hasta el encontrarse con un ser extraño. El de China, de verdad, no lo he visto, no me he topado con el material, por lo cual no me puedo referir a algo que no he visto. Pero me extraña mucho de que la gente en tan pocos días haya empezado a ver situaciones como esta. De nuevo, no es normal, no es habitual, esto no ocurre una vez a la semana ni una vez al mes, esto no ocurre. Y que alguien diga que la persona que está sentada a su lado no es humana, es extraño. El hecho de los restos no humanos no es extraño. El hecho de lo de China, que no conozco el caso, perdón, no lo conozco, es extraño. Si vemos la cantidad de avistamientos ovnis que estamos teniendo nosotros, también yo debo decir que son extraños. Están ocurriendo en distintas partes del mundo, en nuestro chilito también, en la zona de la cordillera de los Andes, están ocurriendo cosas que la gente está viendo, situaciones que podría uno decir que son normales, pero que no son habituales, no están ocurriendo todos los días. Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que tener un camino distinto para empezar investigaciones de mejor nivel y poder analizarlos con calma. Me encanta que podamos tener estas conversaciones como las que tuvimos ayer con Gup, un excelente diálogo, una excelente conversación. Y hoy día también, porque creo, sinceramente, que ninguno de nosotros lo sabe todo. Podemos saber detalles sobre investigaciones puntuales o casos puntuales, ojalá que nos hayan tocado vivirlos muy de cerca, como te pasó a ti, Ariel, con los... Te pasó a Andrés, que le contó esta situación puntual. Creo que estamos en un camino nuevo que nos está mostrando que no solamente la política de porquería nos tiene jodidos, sino que estamos también ante cosas que son novedosas y que nos pueden expandir la mente y llevarnos a conocer mejor lo que somos nosotros como seres humanos. Claro, y bueno, muchas personas, bueno, también existen los escépticos que no creen en nada, que no dicen nada. Así, Gloria, te paso, tiro la mano. Sí, me hizo así, ya, sí. Y esto hace demostrar que de a poquito, distinto, que a lo mejor son a lo mejor seres que vinieron de otro mundo, de otra galaxia, de dimensiones, y se han quedado aquí esperando algo, y no se han querido ir porque, bueno, es que ha viajado millones de años luz, no creo que haya querer devolverse otra vez como para decir, sí, ya fui a veranear a la Tierra. Algo deben estar dando, claro, y era fome, se están matando entre ellos mismos. No. Bueno, o sea, desde que nos bajamos del árbol nos estamos matando. Exactamente. Nos bajamos de los árboles y empezamos a matarlos. Así que, y ahora con esto, que aunque ¿cómo se llama? Putin quiere tirar misiles atómicos, que el Kim Jong-un que también quiere tirar. O sea, en el fondo, yo creo que ellos están comiéndose unas palomitas de maíz y esperando. A ver, ¿qué es lo que van a hacer estos terrícolas que la verdad que ya no hay vuelta que darle ya? Porque la verdad que estamos aquí, nacimos para destruirnos. Entonces, oigan, chicos, yo tengo que decirles que me quedan 2% de batería, se me va a cortar el celular en cualquier instante.
Pero Ya, entonces, ya, enchúfalo al tiro. Enchúfelo. Enchúfalo. Ya, Gloria, antes que se le vaya la batería, Ya, mira, porque Alberto es un robot, tiene batería aquí en la espalda. Me tengo que poner la pila. ya, hemos tratado todo el tema de origen científico, físico, ya, pero ustedes también, según lo que entiendo, todos somos seres integrales, ya, y tenemos una parte afectiva, una parte psíquica, una parte emocional, una parte espiritual muy importante, y creo que eso también es parte de este fenómeno, ¿ya? No solamente, ustedes dicen, no, hay tantos radiotelescopios, no sé qué, para obtener información, comunicación, cosa que se ha dado muy poco, pero también hay mucha gente que recibe información telepática, ¿cierto? Y de otras formas de contacto a través del tercer ojo, de la pineal, etcétera, o de información que algunas personas van escribiendo y otras le van descifrando lo que están recibiendo. Entonces, bueno, está la parte espiritual esa y la forma en que uno puede recibir mucha información es a través de la meditación. Y como en algún minuto Ángelo describe que hay algunas formas distintas de presentación de este transporte donde ellos se manejan, bueno, hay otras personas que tenemos, yo no he tenido un contacto tercer tipo, pero sí he tenido esas visiones donde he visto muchas naves y de distinto tipo. Y me voy topando también con un plano, ¿cierto? Y un esquema donde hay más de 45 tipos de naves, ¿cierto? Que muchos van dando esta información de cómo era, la van dibujando, la van mostrando al público y van coincidiendo muchas personas en que han visto el mismo objeto. Entonces eso me pasó a mí, pero yo no vi, digamos, en forma despierta, sino que en forma inconsciente, muchas naves en el cielo y el cielo en un color rosado. Ahí sujetándose en el espacio, estando, digamos, a cierta altura, y era el momento, digamos, cúlmine, donde uno tiene que tomar la decisión si soy abducida, porque esto es voluntario o no. Entonces, es impresionante estar en ese momento, porque hay algunos que no van a querer subirse, otros que van a querer subirse. Corriendo. Y claro, y bueno, tal como dicen, no es para todos tampoco, entonces va a quedarle hecatombe. Pero lo más importante es vibrar, tener una vibración adecuada para tener estos contactos, porque comunicación hay muchísima. Lo que pasa es que está la comunicación en el éter, pero no somos capaces de captarla. Algunas personas sí la pueden captar, pero para eso se necesita, como decía anteriormente, meditar, tener abiertos los chakras, tener su pineal, digamos, sana, porque como dicen ustedes, la pandemia es apagarnos, convertirnos en gente idiota, debido a la alimentación, a la contaminación y un montón de otras formas de minimizarnos y reducirnos a la esclavitud, y que nos perdamos como seres de luz, porque en el fondo no es solamente un tipo de personaje o ente o ser no biológico que están viniendo y que han venido, o sea, es una multitud, es como más que las razas que tenemos acá, muchas más. Entonces, no esperemos ver, digamos, formas humanoides, porque también hay híbridos de animales con formas humanoides, como ya se vieron en los jeroglíficos y todas las informaciones que se pueden sacar de los egipcios. Ellos siempre estaban, y no porque sí dibujaban un lobo,
con cuerpo de hombre, o en México también esas formas humanoides compuestas también de animales, porque eso yo también lo vi, me adelanté a ver eso y he tenido muchos viajes astrales también, entonces eso me ayuda a decirlo, pero no con algo científico, algo concreto, algo material, de que sí ellos están, de que siempre han estado, que van a seguir estando, y que están pendientes de nosotros para que no nos ocurra algo terrible y que quedemos colapsados, como ya han colapsado otras humanidades, y donde se pierde toda la información porque la mente ante el peligro inminente hace un close-up y se borra toda la información. Eso. Gracias. Sí, yo creo que una vez que con todo esto que está pasando, con todas estas guerras y quién que lleva el poder en la tierra, qué sé yo, va a llegar un momento que yo no digo que va a ser ahora, pero a lo mejor 50 años más, va a haber un cataclismo va a haber una nueva extinción y van a pasar a lo mejor unos 1000 años más, y cuando vuelva a aparecer el hombre en la tierra, van a empezar a descubrir bajo los escombros edificios, van a empezar a preguntarse, ¿y cómo los crearon? ¿Cómo crearon estas cosas? ¿Cómo se movían? O sea, ¿cómo se habla de la claro, y se pierde porque vamos teniendo un Alzheimer que global, se tiene un Alzheimer global y solamente nos queda lo que va con los escritos nomás. Yo creo que estos temas son tan entretenidos que, claro, o sea, uno puede estar todo el día, toda la noche con estos temas. Compadre. Interminable. Alberto ya está con 1 minuto ya prácticamente de batería, o la cargó, pero la verdad es que es tan apasionante. No, uno, se me va a cortar en 1 segundo. Bueno, si se le corta, le doy las gracias a Alberto por haber aceptado esta invitación. Y para el próximo enlace que vamos a tener, vamos a estar con nuestra invitada Erika. Ella va a ser la protagonista porque vamos a hablar de lo paranormal. De que ya le decía que tiene que buscar todo el material de lo paranormal ahí, con los entes. ¿Están relacionados con los extras? Sí, voy a tener 3 horas de programa. Sí. Yo el 2 de julio, el 2 me voy para las tierras de Cintia, me voy para Chiloé, voy a estar unos 10 días en Chiloé, así que... En agosto, Julio ya pasó. Perdón, el 2 de agosto, 2 de agosto. ¿Vas a ir al pasado? Sí, pues, estoy en el bucle, ahí me estoy dando vuelta. Vamos a ir a darnos una vuelta por ahí, por la mística isla, a ver si se ve algo nuevamente. Manda la isla de Pascua, pues hay mucho... Sí, pues, pero muy historia claro. oculta. Sí, no, pero es entretenido, todo este tema. Yo creo que siempre Alberto un gran aporte para nosotros. Quedó pegado ahí, se le fue la batería, quedó pegado ahí, quedó congelado. ¿Lo está escuchando? Sí, quedó congelado. Está, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Criogénico, cuando para viajar a otro. A ver, mira. El tiempo. Voy a ver porque me llegó una... Ay, no, alguien iba Freddy, cuéntanos. Echa la cara. Se fue Alberto, ahí se fue. Sí, ya se fue Albertito. Se le fue Albertito, así que... Okay. Vamos a cortar la conexión de Facebook y ahí, como dice Erika, ahí nos quedamos un ratito ahí. ¿Cómo se dice? ¿Gupeando? ¿Cómo es? No, pues gaupeando. Sí, pues por eso, gaupeando ahora. Gaupeando. Vamos a cortar la transmisión para que